Bueno, buenas noches. En este caso vamos a hacer una breve introducción de lo que realizamos como proyecto 2 del grupo de dinámica de fluidos físico-químicos de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, para hacer una pequeña presentación de lo que tiene como tal el proyecto, eh, hicimos un estudio de ventilación en interiores de aire interior con dinámica de fluidos computacional. Para este caso, el grupo de trabajo fue el ingeniero don Camilo Andrés Mejía, la ingeniera Angie Vanessa Rojas y la próximamente ingeniera Paula Valentina Rojas, además de quien les habla, Mauricio García. Para comenzar vamos a poner en contexto todo y para qué normalmente se usa un CFD en este tipo de proyectos. El CFD es muy gráfico, permite ver todos esos lugares de, de donde a veces no podemos ver por simple cálculos matemáticos, y nos permite hacer visualizaciones más reales de lo que está pasando en un medio. En ese caso, vamos a empezar con un pequeño proyecto que, bueno, hemos desarrollado nosotros y hemos, entre comillas, inventado para mayor uso. Entonces, en este proyecto, tu firma de ingeniería tiene que desarrollar el dimensionamiento de las velocidades de ingreso de aire de los aires acondicionados, dispuestos en debido recinto cerrado y debidamente entregado por el cliente que te va a dar en este caso, te va a dar unos planos y tú vas a tener que decir como mira, la cantidad de aire que necesitas dentro va a ser tanta si tienes esta área de ventilación como tal. Y bueno, un objetivo planteado para este trabajo sería que debemos mostrar el CFD, debemos mostrar de manera visual qué tanta es la ventilación necesaria o qué tanto afecta un cambio de velocidad de la ventilación para hacer el respectivo proyecto. Entonces empecemos. Este proyecto lo vamos a realizar en ANSYS. Entonces inicialmente vamos a usar ANSYS 2020 y vamos a inicialmente usar el Fluent o el tipo de flujos que es el más especializado para este tipo de casos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que dar nosotros para que todas las variables se den y todo converja? Esto es una serie de pasos. Entonces, lo primero que tenemos que dar es, en muchos sentidos, esa geometría que queremos llevar y queremos seguir a cabo. Entonces, hay dos tipos ¿verdad? Bueno, dándole un clic derecho tenemos dos tipos de cosas en donde podemos hacerlo. Hay un space claim, que normalmente ese espacio es para desarrollar la geometría paso a paso y demás. Y hay uno de diseño que está más especializado cuando uno ya tiene como tal el diseño realizado y quiere exportarlo de otro lugar. Por ejemplo, lo quiere exportar de SolidWorks, lo quiere exportar bueno, de cualquier otra herramienta de diseño. En ese caso nosotros vamos a importar ese dato que tenemos de esa geometría, que para nuestro caso dijimos que el lugar ya no los estaban dando. Entonces, mira, importamos la geometría y luego quedamos generarla. Perfecto. Entonces ya vemos más o menos cómo es ese lugar. Es una pequeña aproximación, ¿no? Podría tener mucho más detalle y podría tener mucho más diseño en su caso. Pero como primera medida vemos que es un recinto que tiene una puertica, que tiene una zona de escape de aire y que tiene ese aire acondicionado que queremos simular y queremos ver qué está pasando realmente con él. Entonces, como tal, ahí podemos ver cómo está más o menos el dimensionamiento y podemos ver que, bueno, esta cara son 400 metros cuadrados, eso es algo como 20 por 20 de largo. Entonces, ¿qué es lo que primero que queremos revisar? Vamos a formar inicialmente un espacio de trabajo total, que va a ser ese espacio que te va a generar toda esta zona. Entonces, vamos a crear los booleanos que queremos aplicarle dentro para saber cómo vamos a trabajar por dentro o cuál es el espacio central y cuáles son los espacios o receptores o bueno que están emitiendo algún tipo
de aire o que tienen diferente presión o que están absorbiendo energía o que están liberando energía en la zona para hacer los diferentes casos. Entonces, listo. Para crear este booleano, primero tenemos que seleccionar la zona donde lo queremos hacer, ¿no? En ese sentido vamos a ponerla toda y vamos a aplicársela. ¿Listo? Ahora, bueno, primero que todo vamos a sustraer lo que tenga dentro y vamos a generar cada uno. Entonces, el espacio central, donde queremos hacer todo, será todo este espacio que aplicamos. Y estas pequeñas zonas como tal van a ser los espacios donde vamos a hacer las respectivas análisis y las respectivas mediciones y demás, y que vamos a decir que va a haber tanta ventilación, o vamos a decir va a tener tanta calor, o va a tener tanta temperatura, bueno, sea lo que sea. Entonces vamos a seleccionarlas, control y seleccionamos estas tres zonas. Perfecto. Listo. Vamos a generarlo entonces. Y listo. Como tal, como primera parte, esta primera zona ya está lista. Ya podemos decir que nuestra geometría se encuentra totalmente bien por ahora. Vamos a cerrarlo. Y bueno, como podemos observar ya la geometría ha quedado perfecta. Siguiente paso, vamos a el enmayado. El enmayado de definición de, en ese sentido, cómo van a trabajar esas pequeñas disminuciones, como trabaja un CFD, en esos pequeños puntos y demás, de cómo va a estar trabajando, tenemos que decir qué tan fino van a ser esas mallas. Mientras más fino, los resultados son mucho mejores, pero también la necesidad de cómputo es mucho más fuerte. Ese computador donde estamos realizando estas mediciones no es el mejor realmente. Entonces, por eso voy a tender a realizar ciertos casos en donde vamos a tener una malla un poco grande. Automáticamente el programa mira las condiciones del computador y te recomienda eh, esas mejores características de la malla para que en ese sentido la tengas muy bien desarrollada. Entonces, inicialmente, ¿qué vamos a desarrollar? Vamos a darle un sizing al lugar y vamos a insertarle también un método de análisis que queremos que tenga. Entonces, inicialmente en el sizing, ¿qué podemos decir? Vamos a ver, la geometría donde queremos aplicar esto. Seleccionamos aquí. Esta es nuestra geometría. Aquí por defecto me dice que va a tomar 1.5 metros cada, cada intervalo de los elementos. Entonces podemos ponerlo más chico, pero sin embargo le va a costar más al computador. Como elemento base para darle, diría que dejaran en esta parte tal y como está, antes de ponernos a jugar con ellas y después no saber cuánto tiempo pueda tardar la simulación. En ese caso ya definimos el sizing, vamos a definir entonces vamos a seleccionar también el método en la geometría seleccionada. Entonces vamos a seleccionar aquí la geometría, aquí, aplicar. Listo, perfecto. Perfecto. Le vamos a dar generar. En este caso él empieza a hacer sus respectivos análisis, sus respectivas combinaciones. Nos va a dar un tipo de enmayado como este, que si vemos no es tan fino realmente, es el más adecuado para nuestros equipos. Ok, aquí vemos perfectamente. Aquí si damos al ladito aquí en el ISO, podemos ver el isométrico de la misma. Antes de pasar a la siguiente etapa, es sumamente valioso quitar las tapas, porque obviamente nosotros queremos ver qué pasa adentro, y muchas veces para eso necesitamos quitar las tapas. Podemos directamente dar la parte de esconderlas, de hide face. Podemos esconder las caras con F8. Escondemos las caras. Y en cierto modo ya en el análisis no vamos a ver esas caras directamente.
Ahora, parte sumamente importante. En este tema del enmayado también tenemos que enmayar esa parte donde está trabajando como tal esos nuevos elementos. Entonces tenemos que enmayar esas nuevas secciones que queremos trabajar. Entonces vamos a seleccionar aquí, justamente aquí, para que la gente vea. Si ven que aquí es donde se supone que va a empezar a entrar el aire del aire acondicionado, perfecto. Entonces en ese caso vamos a seleccionarla aquí. Clic derecho, vamos a crear un nombre de sección. Vamos a darle entrada de aire. ¿Listo? Vamos otra vez al isométrico para no perdernos. Y vamos a crear otra sección por aquí. Lo siento. Aquí en esta zona, que aquí iría la puertica. Entonces ese nombre de la sección se llama puerta. Ahora aquí tenemos una sección que sería, esta seccioncita que cogemos aquí sería por donde está saliendo el aire. Entonces aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo tenemos? Insertion, salida de aire, salida de aire, perfecto. Listo. Como tal podemos generarlo y ya también tenemos las secciones que van a trabajar. En muchos casos, sí, si lo deseáramos, podríamos poner otro aire o podríamos seleccionar alguna otra entrada, otra puerta, otra salida. Pero bueno, como tal, actualmente ya se encuentra muy bien. Le damos cerrar y le vamos a dar aquí clic derecho y vamos a cargar todo lo que hemos realizado hasta ahora. A veces dura un poco, a veces no dura tanto. Entonces podemos aquí esperar. Listo, la malla ha terminado. Vamos ahorita vamos a decirle cómo lo queremos. Nosotros esta parte de doble precisión y demás es el método de análisis y la calidad del equipo. Si el equipo no es muy fuerte, que digamos, o le cuesta a veces tener procesamiento, es mejor no colocarlo en un principio, o normalmente cuando se modela, primero la tendencia es a no colocarlo y luego sí hacer una tendencia mayor. El número de procesadores, vamos a colocarle 4. También depende de la capacidad gráfica del equipo. Listo. Esperamos un poco mientras se va dando todo el proceso. Y nos abre directamente los resultados del Fluent. Listo. Ahora, ¿qué tenemos aquí para ir mostrando? Bueno, aquí más o menos ya se ve nuestra cajita. Aquí ya tenemos la cajita lista para ver dónde es el análisis dentro. Todos los análisis se van a hacer dentro de esta cajita. Entonces, primero que todo vamos a la parte general. Vamos a decir que va a haber gravedad en el sentido menos 9 punto. Aquí es siempre con punto, como es escala inglesa, siempre con punto, siempre con punto. Está listo, esta parte está bien, entonces vamos a mirar los modelos. Entonces nosotros, ¿qué era lo principal que nos pedía el ejercicio? Nos pedía un lado de temperaturas y temperaturas y los flujos que se tengan y cómo se ven. En ese caso vamos a usar dos tipos de, de modelos. El modelo energético al principio para ver cómo se está distribuyendo esa energía. Y en un segundo punto vamos a mirar cómo es el flujo de ese fluido dentro del mismo. Entonces, dependiendo de las velocidades, podemos decir si es laminar, si podemos usar un fluido transicional y demás, o tipo de ecuación tipo Reynolds. Yo recomiendo el K-Epsilon, que tiene un gran rango de usos y para aire también está muy bien implementado, entonces recomiendo por ahora tal el tema K-Epsilon con las variables que están aquí como tal.
¿Listo? Radiación no vamos a tener por en cuenta por ahora, ni los intercambios de calor como tal de un intercambiador de calor. Ahora, ok, y esta parte tampoco no la vamos por ahora a revisar. Materiales, ¿qué tal materiales? Fluidos iniciales, aire. Tenemos aire. Aquí podemos igual escoger, si lo deseamos, entre la base de datos de los del programa, ver qué queremos y si queremos hacer una mezcla, cómo serían las constantes y demás, o crear nosotros mismos un elemento con las constantes que nosotros demos. Entonces, por ahora aire. De la misma manera, podemos decir que los sólidos como tal en que está construido todo, podemos decir que puede ser madera, puede ser circonio, puede ser demás. Por ser un ejemplo solo de características, vamos a decir que la estructura como tal es de aluminio, con las peculiaridades del aluminio que tiene una conductividad térmica muy alta. Listo. Sigamos a la siguiente parte. La celda. ¿Qué tenemos dentro de la celda? Entonces, esta es la zona 1. La zona 1, ¿qué es? Todo lo que está dentro de aquí. Todo lo que está dentro de aquí que tiene aire. Aire en su todo sentido. Hablemos de las condiciones de frontera entonces. Hay una condición interna que es lo que queremos revisar realmente, que es qué está pasando aquí dentro. Y unas condiciones de pared, que realmente son condiciones de entrada, salida y demás. Pero en un principio, lo que está diciendo ANSYS es todo es pared. Y nosotros somos los que tenemos que decirle, oye, mira, no es pared, es otra cosa. Entonces, por ejemplo, entrada de aire. Vamos a darle clic derecho y qué tipo de, de situación es. Entonces, nosotros habíamos hablado de que vamos a hacer un análisis de velocidades. Entonces, vamos a decir que vamos a cambiar la velocidad de entrada del gas o del aire en ese proceso. Entonces, vamos a decir una magnitud normal al punto donde elegimos que iba a salir el gas. Entonces pongamos un valor cualquiera, 2 metros sobre segundo. Y una temperatura, no lo sé, podría ser de 310 Kelvin, por ejemplo. 310, 270 y... Sí, unos veintitantos grados centígrados. Veintitantos o 30, bueno. Aplicamos. Listo, ahí quedó esa primera parte. Ahora enseguida, en condiciones de frontera, vamos a tener que tenemos una entrada de aire. Ahora, si nos seguimos yendo a pared, ¿qué más tenemos? Tenemos una puerta. En esa puerta, ¿qué puede estar pasando? Pues hay una salida de masa. Esa salida de masa podríamos especificarla como el valor que tiene aquí o dependiendo de lo que dé. Porque si no está saliendo, si el aire que está entrando por el aire acondicionado no sale por aquí, está saliendo por esta zona. Entonces, dependiendo a eso, el mismo ANSI se va a acomodar a darle más salida aquí o más salida acá, cumpliendo los balances de masa. Coloquemos, por ejemplo, 2 kilogramos por segundo si es el caso. Como se ve, ya la temperatura se va a ajustar automáticamente dependiendo a esto. Listo, tenemos una salida. ¿Qué más tenemos? Pues la salida de aire. ¿Qué podemos decir que es? Que es una salida de presión, por ejemplo. Entonces, que en esta salida de presión no vamos a dar qué tanta presión está saliendo, pero sí podemos decir con qué temperatura sale. Entonces, podemos decir que la temperatura de salida puede ser, digamos, 290 Kelvin, más o menos. Puede ser. En ese sentido, quiero revisar entonces cuál fue la temperatura que le di al gas aquí. 310, no, es muy alta. Debe ser, si este es el aire acondicionado, debe estar, digamos, en 280, 10 grados centígrados, más o menos. Bueno, 7. ¿Sí? Momentum y 2 metros. Ok. Entonces, ya lo tendríamos todo. Y la pared del muro como tal que está recubriendo todo esto. ¿Qué tipo es? Es una pared. Tipo pared.
Entonces, ¿qué podemos decir de la pared como tal que está por fuera de la zona? Vamos a especificarle una temperatura. ¿A qué temperatura puede estar esa pared? 310. Que es pues lo que queremos enfriar si tenemos el otro a 200 y tanto. ¿Listo? Entonces, ya teniendo todo esto, nos queda que podemos definir como tal la inicialización del ejercicio. Vamos a dar una inicialización estándar. Vamos a decir que la temperatura de inicialización pues son los 310 grados, porque lo que queremos es hacer un proceso de enfriamiento. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar a la parte de resultados. Y en esta parte nosotros podemos hablar de diferentes tipos de contornos que podemos meter dentro. Entonces vamos aquí a contornos. Vamos a decir que, mira, vamos a tener líneas de contorno. Queremos ver, por ejemplo, la entrada de aire, por ejemplo, que nos dice. Miren, aquí podemos ver esa entrada de aire como tal es fría, sí, sí. Podemos ver esta zona, nos damos cuenta que es muy fría en relación a las demás zonas. Por eso que podemos decir de la pared como tal. Bueno, en este caso cambian también las unidades y por eso también parece que estuviera fría, pero no, solo que todavía no se ha inicializado los resultados. ¿Listo? Entonces con esas líneas de contorno podemos ver más o menos cómo se está comportando el objeto como tal. Además nosotros podemos poner superficies, planos, dentro del plano XY o YZ a una cierta distancia para ver cómo se está comportando. Entonces podemos crear un plano a 0 metros, un plano a 3 metros, un plano a 7 metros, podemos crear en el plano ZX a 2 metros, a 4 metros y demás para ver cómo se está comportando dentro. Listo. Al tener todo esto, vamos a un proceso de corrida. Esto sí también depende en muchas partes de cómo queramos correr el modelo. Entonces, normalmente lo recomendamos hacer 100 iteraciones para correrlo directamente e irlo calculando con todas las variables que dimos. Este proceso es un poco largo y demás y suele tener tiempo, al menos unos 10-15 minutos. Pero bueno, cuando tiene todas las iteraciones va dando los datos. Yo adelanté este proceso y aquí tenemos esa misma corrida, pero ese es el mismo ejercicio, pero ya con las iteraciones resueltas. Y como tal, nosotros podemos ver en las soluciones los siguientes resultados. Entonces, tenemos que cargar un poco más. Listo. Listo. Estos son algunos resultados aproximados que vamos teniendo. Vamos a analizar esas superficies. Listo. Superficies tenemos analizadas. Vamos a revisar estas gráficas de contornos, que fue la que íbamos realizando. Listo. Aquí lo mismo, íbamos poniendo los planos, vamos a hacer contornos de temperatura y demás, y seleccionamos todo. Queremos ver cómo está comportando todo, relación todo. Si podemos ver, miren cómo se está comportando más o menos ese aire aquí. Tenemos esta entrada como tal de aire dentro del aire acondicionado, y podemos ver que en un principio, a esa velocidad que estábamos planteando, la zona más baja todavía sigue caliente. Sin embargo, ya la zona del medio, unos 10 metros,
ya está a unos 300 Kelvin, unos 30 grados, o sea, ya bajo unos 10 grados. Y miren que la zona de más arriba, muy cerca al aire acondicionado, a unos 2 metros, diría yo, ya se puede decir que es una zona que está aproximadamente a la misma temperatura que está entrando el aire acondicionado. Nosotros podemos variar esas condiciones de frontera como tal que nosotros iniciamos y dijimos en un principio, y podemos decir, mira, la entrada no van a ser 2 metros o 30 metros, sino que podemos decir van a ser 60 metros, por ejemplo. Y podemos sin problema volver a correr el modelo. Esta vez lo voy a correr con una iteración para que sea muy rápido. Y vamos a ver cómo nos dieron esos contornos. Claro, al hablar de 60 metros, ya al 60 metros por segundo, miren cómo toda esta zona ya está llegando casi que al piso. Ya como tal el aire que se, que se está usando es muy bueno y ya se está ventilando muy bien la zona, al menos esta zona central. Sería posible decir entre comillas que, que en principio el aire acondicionado está muy arriba y es totalmente válido. El aire acondicionado lo tenemos casi a 20 metros de altura. Entonces es válido también revisar eso o decir, mira, coloquémonos un poco más bajo. A nosotros no nos importa que los de arriba tengan calor porque no va a haber nadie. O también depende del diseño. Y entre comillas también podemos decir, mira, podemos decir que podemos colocar un aire acondicionado aquí o uno aquí. Y dependiendo también de la magnitud que tengamos que enfriar, decir, sería más viable colocar tres o colocar uno. ¿Ok? Digamos, por ejemplo, que esa entrada va a ser, hmm, no sé, pues un caso muy malo, como uno de 2 metros, pues nos podemos imaginar qué va a pasar. Para un espacio tan grande no le va a servir en nada, en muchos sentidos. Calculémoslo con una iteración, nuevamente, y, y podemos ver qué se puede decir. Ok, ahí se vio que ya está más cortica. Ok, cálculo completo. Vamos a mostrar otra vez todos los planos y vemos esto. Uf, ya aquí vemos directamente la poca cantidad de lugares en los que pudimos enfriar con esa velocidad tan baja. Y ahí yo veo que eso está totalmente caliente. Ese aire acondicionado a simple vista digo que no sirve. Entonces, aquí es de empezar a jugar y empezar a cambiar parámetros, jugar con velocidades y mirar cómo se está comportando como tal ese aire y qué tanto podemos decir que necesitamos de más o de otra cantidad para hacer el respectivo proceso. En un siguiente video podemos observar, o bueno, la idea central es explicar cómo hacerlo para que sea un proceso dinámico y podamos ver la entrada y salida del fluido. Pero bueno, en un principio es para revisar cómo se está comportando el fluido como tal. Y en muchos sentidos podemos cambiarle temperatura. Podemos hacer un proceso muy extremo, por ejemplo, colocar 80 grados de velocidad inicial y podemos colocarlo hasta que esté a menos 20 grados. Podemos ver que podemos analizar diferentes tipos de situaciones sin la necesidad de como tal hacer las pruebas directas en el lugar o decir no me sirvió, sí me sirvió, sino que podemos analizar qué tanta potencia necesitamos solo viendo este tipo de modelos. Entonces vamos a volver a correrla con estos parámetros idealistas que tenemos. Aquí se puede ver más o menos cómo va a ir quedando, pero claro. Entonces
al volver a ver los contornos como tal, con todos los planos que hemos realizado, ya podemos ver que la cantidad de frío que se ha entregado ya también es mucho menor. Pero sin embargo, aunque sea tan alta, vemos que está pegando directamente a esta zona y no se están atacando zonas como esta, ni se están enfriando tampoco zonas como esta. Entonces, ya es casi que obligatorio tener más de un aire acondicionado aquí. Entonces, bueno, como tal, ese será nuestra principal explicación del modelo ANSYS. Espero les sirva mucho y si quieren tener más videos, análisis de esto para diferentes tipos de aires acondicionados y de ventilación como tal, podamos seguirlos realizando sin inconvenientes. Bueno, hay más herramientas, hay líneas de los vectores, cómo se mueven, de los movimientos de partícula, pero en ese sentido vamos a revisarlo en siguientes oportunidades. En este primer episodio, como tal, queremos apenas revisar cómo es esa vista general de ese tipo de aire en este tipo de zonas, ¿vale? Entonces, agradecemos mucho el tiempo dedicado a escuchar esta charla y muchas gracias.